escultor de nubes de recuerdo. En un valle donde el viento soplaba siempre hacia arriba, vivía un anciano llamado Caelum. Su oficio no era esculpir piedra ni madera, sino las nubes que se formaban tras las tormentas. Caelum usaba largos pinceles de aire y una voluntad de hierro para dar forma al vapor. Sus esculturas no eran caprichos estéticos, eran monumentos a los recuerdos que los habitantes del valle habían olvidado. El ritmo de su trabajo era dictado por la humedad y la presión atmosférica, una danza constante con lo efímero. Un día, una mujer joven llegó a su taller en la cima de la montaña. Había perdido la memoria de su hogar tras un largo viaje por tierras áridas. Caelum la miró a los ojos y vio una neblina de tristeza. El suspenso se apoderó del aire cuando el anciano comenzó a trabajar en una nube masiva que acababa de emerger del desfiladero. Sus manos se movían con una precisión sobrenatural, tallando torres, jardines y puentes en el blanco inmaculado del cúmulo. A medida que la nube tomaba forma, la mujer empezó a temblar. Vio en el cielo la réplica exacta de la aldea donde nació, con el viejo roble de la plaza y el río que cantaba entre las piedras. La resonancia de la imagen desbloqueó las puertas de su mente. No era solo una imagen, era la esencia de su pertenencia proyectada contra el azul infinito. Las lágrimas de la mujer cayeron sobre la hierba y por un momento el mundo pareció detenerse en un acto de justicia poética. Caelum terminó su obra y dejó que el viento se la llevara hacia el horizonte. La memoria es como el vapor, susurró. Si intentas atraparla con fuerza, se deshace. Si la dejas flotar, te guía a casa. La mujer partió siguiendo a la nube, recuperando su camino con cada paso. El escultor se quedó solo, esperando la próxima tormenta, recordándonos que lo más sólido que poseemos es, a menudo, lo más intangible, y que a veces necesitamos mirar al cielo para encontrar lo que hemos dejado enterrado en la tierra. El teorema del amor cuántico. En el año 2085, el amor ya no era un misterio, sino una ecuación resuelta por la computadora central de la unidad de la sincronía. Los ciudadanos recibían un brazalete que vibraba cuando su probabilidad de colapso de onda era superior al 90% con respecto a otra persona. Mateo, un físico que trabajaba en el mantenimiento de la unidad, vivía una vida de precisión matemática. El ritmo de sus días era una constante de datos y algoritmos, hasta que conoció a Elena, una mujer cuyo brazalete nunca emitía señal alguna. Elena era una anomalía estadística. Según los datos, no tenía pareja compatible en todo el planeta. Intrigado por el error, Mateo empezó a seguirla, no por afecto, sino por curiosidad científica. El suspenso de su investigación lo llevó a descubrir que Elena no carecía de compatibilidad, sino que su frecuencia emocional cambiaba tan rápido que la máquina no podía fijarla. Ella era un estado de superposición humana. Amaba todo y nada al mismo tiempo, con una intensidad que desafiaba la lógica del sistema. Un día, mientras observaban el atardecer sobre la ciudad de neón, el brazalete de Mateo se rompió. No fue un fallo técnico, sino una sobrecarga de datos. Al tocar la mano de Elena, sintió una resonancia que no configuraba en ningún manual de física. Era el caos, la incertidumbre y el riesgo. Comprendió que la unidad de sincronía no buscaba el amor, sino la estabilidad, y que el amor real es
inestable y peligroso. No estamos destinados a encajar, dijo Elena. Estamos destinados a colisionar. Mateo arrojó su brazalete al vacío y aceptó la posibilidad de la soledad o del fracaso. El sistema intentó recalibrarlos, pero ellos ya estaban fuera del radar. Vivieron una historia que no podía ser medida ni predicha, recordándonos que el corazón humano es el único lugar del universo donde las leyes de la probabilidad se rinden ante la voluntad del azar y que la mayor belleza de la existencia es, precisamente, aquello que no podemos calcular. La niña que pintaba con silencio. En un pueblo donde el ruido era una mercancía, ya que la gente vendía gritos enlatados y risas de colores, vivía una niña llamada Mía, que era muda de nacimiento. Mía no se sentía incompleta, por el contrario, sentía que el silencio era un lienzo infinito. Tenía una caja de pinceles hechos con pelo de gato y usaba una pintura invisible que solo ella podía ver. El ritmo de su vida era el de las sombras alargándose sobre las paredes de adobe de su casa. Un día, el gran mercader del ruido llegó al pueblo exigiendo tributos sonoros. La gente, aterrada, entregó sus canciones más hermosas y los secretos susurrados al oído. Pero el mercader quería más, quería el sonido del alma del pueblo. Cuando llegó a la casa de Mía, ella lo recibió con un cuadro en blanco. El hombre se rió, burlándose de la niña, pero el suspenso se apoderó de la plaza cuando Mía empezó a pasar su pincel seco sobre el lienzo frente a la multitud. A medida que Mía pintaba, el ruido de la plaza empezó a desaparecer. No fue una sordera, sino una absorción. El lienzo empezó a mostrar formas de una paz profunda, el descanso de las piedras, el sueño de las raíces y la quietud del rocío. La resonancia del cuadro fue tan poderosa que el mercader perdió su voz. Sus latas de gritos se abrieron y el sonido se disolvió en la nada, transformando en una luz suave que bañó el pueblo. El mercader huyó, aterrorizado por el vacío que no podía comprar ni vender. La gente del pueblo descubrió que en el silencio de Mía podían escucharse a sí mismos por primera vez en años. Mía nunca habló, pero sus cuadros invisibles se convirtieron en el tesoro más grande de la región. Comprendieron que la verdadera comunicación no requiere de estridencias y que, a menudo, las verdades más grandes son aquellas que se pintan con la ausencia de sonido, esperando ser escuchadas por el corazón. El restaurador de sueños rotos. El doctor Aris no era un psiquiatra convencional. En su consulta no había divanes ni libretas, sino un laboratorio de neurotecnología donde extraía los fragmentos de pesadillas recurrentes para analizarlos bajo el microscopio. Aris creía que los sueños rotos son como vidrios esparcidos en la mente. Si no se recogen, terminan cortando la realidad. El ritmo de sus sesiones era una tensión de cables y monitores que zumbaban con la frecuencia de la fase REM de sus pacientes. Un paciente llamado Víctor llegó con una pesadilla que lo estaba matando. Soñaba que caminaba por un pasillo infinito donde todas las puertas estaban cerradas, excepto la última, que guardaba un secreto que él no quería ver. El suspenso de la terapia aumentó cuando Aris decidió entrar en la simulación junto a Víctor. Al cruzar la interfaz, el doctor sintió el frío húmedo del pasillo. Las paredes estaban hechas de arrepentimiento y las luces parpadeaban al ritmo de la culpa del paciente. Llegaron a la última puerta. Víctor se negaba a abrirla, pero
Usando sus herramientas de restaurador, logró ver a través del ojo de la cerradura. No había monstruos ni tragedias. Había un niño pequeño esperando que alguien lo perdonara por un error insignificante cometido hace décadas. La resonancia de esta visión rompió la estructura de la pesadilla. Aris tomó el fragmento de culpa y lo transformó, mediante un pulso electromagnético, en una esfera de luz cálida. Al despertar, Víctor sintió que el peso que llevaba en el pecho se había evaporado. Aris guardó la esfera en un frasco, añadiéndola a su colección de sueños reparados. Comprendió que su labor no era curar enfermedades, sino reconciliar a las personas con su propio pasado. El doctor se miró en el espejo y vio su propio pasillo, todavía lleno de puertas cerradas. Sabía que algún día tendría que ser su propio paciente, recordándonos que todos somos arquitectos de nuestras prisiones mentales y que la llave de la libertad siempre está en el lugar que más tememos mirar. El guardián de la última palabra. En un futuro donde las palabras estaban sujetas a impuestos y los ciudadanos solo podían hablar mediante un léxico prepagado, vivía un anciano llamado Cliffo. Él era el último bibliotecario de la Resistencia, un hombre que guardaba en su memoria términos prohibidos como libertad, crepúsculo o esperanza. La policía del lenguaje patrullaba las calles con sensores de frecuencia, buscando a cualquiera que se atreviera a usar un adjetivo no autorizado. El ritmo de la vida era breve, funcional y carente de poesía. Una joven llamada Lía encontró el refugio subterráneo de Glifo. He olvidado cómo decir lo que siento por el cielo, susurró ella, arriesgándose a una multa por usar el verbo sentir. Glifo la miró con tristeza y le entregó un pequeño libro de papel real, algo que Lía nunca había visto. El suspenso de la lectura prohibida encendió una chispa en los ojos de la joven. Glifo le enseñó que las palabras no son monedas, sino puentes hacia la realidad. La policía detectó la anomalía semántica y rodeó el refugio. Glifo sabía que su tiempo se había agotado. Le pidió a Lía que se escondiera y le entregó la palabra más valiosa de su colección. Si logra salvar esta palabra, dijo él, el sistema caerá tarde o temprano. Cuando los guardias irrumpieron, Glifo se mantuvo en silencio, dejando que borraran su memoria con un pulso neural. Pero ya era tarde, la palabra ya estaba en el corazón de Lía. Lía escapó hacia la superficie, en medio de la plaza gris, donde miles de personas caminaban repitiendo frases prefabricadas. Ella gritó la palabra prohibida: belleza. La resonancia de aquel sonido, tan extraño y a la vez tan familiar, hizo que la gente se detuviera. El sistema de impuestos lingüísticos colapsó ante la vibración de una verdad que no podía ser tarifada. Glifo murió sin recuerdos, pero su sacrificio permitió que el mundo recuperara su voz, recordándonos que mientras exista una sola palabra capaz de evocar la maravilla, ninguna tiranía podrá mantenernos en el silencio de la ignorancia. La estación de los equipajes perdidos. Bajo la Grand Central Station de Nueva York existe una oficina de objetos perdidos que no acepta paraguas ni llaves. Solo acepta partes del alma que la gente deja atrás por las prisas. El encargado, un hombre que parecía haber vivido 1000 años, llamado Barnaby, clasificaba suspiros, ambiciones olvidadas y pedazos de corazones rotos. El ritmo de la oficina era el del goteo del agua en las tuberías viejas, un sonido constante que marcaba el paso de las vidas desmoronadas de la superficie.
Una mujer elegante entró en la oficina buscando algo que perdió hace 20 años: su risa. La dejé en el andén 4 cuando decidí casarme por dinero en lugar de por amor, explicó con una voz que sonaba a papel seco. Barnaby buscó en los estantes polvorientos hasta encontrar una pequeña caja metálica que vibraba con un sonido cristalino. El suspenso de la apertura fue intenso. La mujer temía que su risa se hubiera vuelto amarga con el tiempo. Al abrir la caja, la oficina se llenó de un sonido tan puro y contagioso que incluso las sombras de las esquinas parecieron bailar. Pero la risa no volvió a la mujer de inmediato. Barnaby le explicó que no podía simplemente ponérsela de nuevo. Tenía que estar dispuesta a aceptar la tristeza que había acumulado para que la alegría tuviera espacio. La resonancia de este trato hizo que la mujer llorara por primera vez en décadas, y en medio de sus lágrimas la risa encontró su camino de vuelta a sus labios. La mujer salió de la oficina caminando con una ligereza que asustó a los neoyorquinos. Barnaby cerró su registro y suspiró. Sabía que la mayoría de la gente prefería vivir sin lo que habían perdido antes que enfrentarse al dolor de recuperarlo. Siguió en su sótano, custodiando los tesoros invisibles de la humanidad, recordándonos que nada de lo que realmente importa se pierde para siempre. Solo se espera en una estación olvidada a que seamos lo suficientemente valientes para reclamar nuestro propio equipaje emocional. En la ciudad de Hiperbórea, donde el sol desaparecía durante 6 meses al año, vivía un relojero llamado Helios. Él no arreglaba mecanismos de cuerda, sino que mantenía en funcionamiento un gran engranaje de espejos que capturaba la luz de las estrellas para distribuirla por las calles oscuras. Helios creía que la luz es el alimento del alma y que, sin ella, la gente se convertía en estatuas de hielo emocional. El ritmo de su vida era una lucha contra el óxido y el frío absoluto del invierno ártico. Un invierno, el engranaje central se atascó. Un fragmento de oscuridad sólida, caída de un meteoro, se había incrustado en el eje principal. El suspenso de la congelación inminente sumió a la ciudad en el pánico. La gente empezó a perder la capacidad de hablar y sus ojos se volvieron grises. Helios sabía que solo una fuente de calor extremo podía derretir la piedra negra, un sacrificio de fuego interno. Mateo, su joven aprendiz, se ofreció para entrar en el motor térmico, pero Helios lo detuvo. Tu luz es para el futuro, dijo el viejo maestro. El relojero se fundió con su propia maquinaria, usando la energía de sus recuerdos más cálidos para generar una chispa que hizo saltar la oscuridad. El engranaje volvió a girar y un sol artificial de medianoche iluminó Hiperbórea con una intensidad dorada. La resonancia de la luz devolvió la vida a los ciudadanos, que recuperaron el calor en sus venas. Helios desapareció, convertido en parte del mecanismo de espejos. Ahora, cada vez que el sol brilla en la noche ártica, los habitantes dicen que pueden ver el rostro del relojero en los reflejos. Mateo se convirtió en el nuevo maestro, cuidando el sacrificio de su mentor. La ciudad nunca volvió a temer a la oscuridad, comprendiendo que la luz no es algo que se recibe, sino algo que se mantiene vivo con el esfuerzo y la memoria de aquellos que decidieron arder para que los demás no tuvieran que morir de frío. El traductor de las cicatrices del mar. En una isla perdida en el Pacífico vivía un hombre llamado Naos, que podía leer las marcas en la arena después de que la marea bajaba. Para él, las algas, las conchas rotas y los restos de naufragios eran un alfabeto complejo enviado por el océano.
mensajes del mar para los pescadores, avisándoles de tormentas o de la llegada de bancos de peces. El ritmo de su existencia estaba marcado por el ciclo lunar y el susurro eterno de las olas contra el arrecife. Un día, el mar trajo algo diferente, un fragmento de madera tallada con un nombre que Nao reconoció. Era el nombre de su hijo, desaparecido en un temporal hace años atrás. El suspenso de la revelación lo llevó a pasar noches enteras en la orilla, buscando en cada ola una respuesta definitiva. El mar parecía estar jugando con él, entregándole pequeños objetos de la infancia de su hijo, una canica de vidrio, un zapato de cuero, una pluma de ave marina. Naos comprendió que el océano no le estaba devolviendo a su hijo, sino que le estaba contando su viaje. El mar le explicó que el joven no se había ahogado, sino que se había convertido en parte del flujo de las corrientes, viajando por mundos que Naos nunca podría imaginar. La resonancia de este mensaje transformó su duelo en una forma de asombro. Ya no lloraba por la pérdida, sino que celebraba la expansión de la vida de su hijo en la inmensidad azul. Los habitantes de la isla notaron que las traducciones de Naos se volvieron más hermosas y profundas. Ya no hablaba solo de peces y tormentas, sino de la interconexión de todas las cosas. El traductor murió frente al mar, dejando su propio cuerpo a merced de la marea. Se convirtió en una nueva cicatriz en la arena, un mensaje para el próximo lector que supiera escuchar la voz del agua, recordándonos que la muerte no es el final del viaje, sino un cambio de dirección en el gran océano de la existencia. El coleccionista de sombras de gigantes. En las estepas del este vivía un hombre que cazaba sombras de gigantes. Estos seres ya no existían en el mundo físico, pero sus siluetas seguían proyectándose sobre las montañas cada vez que la luna estaba en el cenit. El hombre las atrapaba con redes hechas de sueños de niños y las guardaba en pergaminos de cuero. Decían que quien poseyera la sombra de un gigante heredaría su fuerza y su sabiduría. El ritmo de su cacería era lento y peligroso, pues una sombra mal manejada podía aplastar al cazador. Una noche atrapó la sombra del último rey gigante, una silueta que cubría un valle entero. El suspenso de la captura fue tal que las estrellas parecieron temblar. El hombre sintió un peso inmenso sobre sus hombros. No era el peso de la materia, sino el peso de la historia. La sombra empezó a hablarle en un lenguaje de terremotos y avalanchas, contándole cómo su pueblo había sido olvidado por la humanidad. La resonancia de la voz de la sombra hizo que el cazador comprendiera su error. Él no estaba coleccionando poder, estaba encarcelando la última memoria de una raza noble. Decidió liberar todas sus sombras en un ritual que iluminó la estepa con una negrura brillante. Las sombras volaron hacia el cielo, convirtiéndose en nuevas nubes de tormenta que traerían la lluvia a las tierras secas. El cazador perdió su propia sombra en el proceso, volviéndose un hombre de luz pura. Se convirtió en el protector de las montañas, el hombre que ya no necesitaba capturar nada porque ya era parte del todo. La gente de la estepa aún cuenta que, en las noches de luna llena, las sombras de los gigantes vuelven a aparecer para saludar al hombre que les devolvió la libertad. El coleccionista comprendió que la verdadera grandeza no consiste en poseer el pasado, sino en permitir que su esencia siga fluyendo en el presente, recordándonos que somos más fuertes cuando soltamos nuestras ambiciones para que otros puedan seguir existiendo. La tienda de los
los corazones de segunda mano. En una ciudad donde el amor se desgastaba por el exceso de consumo, existía una tienda que vendía corazones usados. La gente acudía allí cuando su propio corazón se volvía cínico o demasiado cansado para sentir. Los corazones de segunda mano eran populares porque ya venían domados, con cicatrices que servían de advertencia contra el sufrimiento excesivo. El dueño de la tienda, un hombre de manos delicadas, se encargaba de limpiar los restos de pasión vieja para que los nuevos dueños no sufrieran interferencias emocionales. Una joven llamada Clara entró en la tienda buscando un corazón que fuera impermeable. Quería dejar de sufrir por un amor que no pudo ser. El dueño le mostró un corazón de latón pulido, frío y eficiente. Pero en un rincón oscuro, Clara vio un corazón orgánico, lleno de remiendos y costuras doradas. El suspenso de la elección la mantuvo paralizada. Aquel corazón latía con una irregularidad hermosa, como una canción de jazz a medianoche. Ese corazón perteneció a un poeta que murió de alegría, advirtió el dueño. Es muy peligroso, siente demasiado. Clara, en un impulso de valentía, decidió llevárselo. Al ponérselo, la resonancia fue instantánea. No solo dejó de ser cínica, sino que empezó a ver belleza en las grietas del pavimento y en el dolor de los extraños. El corazón no la protegió del sufrimiento, pero le dio la capacidad de transformarlo en arte y en conexión humana. Clara nunca volvió a buscar un corazón impermeable. Comprendió que la vida no consiste en evitar las cicatrices, sino en lucirlas como medallas de haber vivido intensamente. El dueño de la tienda sonrió al verla marchar. Sabía que cada corazón que salía de su tienda con remiendos dorados era una victoria contra la frialdad del mundo. La tienda siguió abierta, recordándonos que un corazón usado, con todas sus heridas y fracasos, es 1000 veces más valioso que uno nuevo que nunca se ha atrevido a romperse por alguien